Lo que capturaron dentro de la piedra en movimiento es tan inquietante que incluso los científicos querían que desapareciera. Durante meses, la única evidencia de que existía algo detrás fue un único clip de 11 segundos con un dron filmado por un electricista que ni siquiera lo estaba buscando. Los geólogos discutieron sobre si las imágenes eran reales. Las agencias gubernamentales dijeron que era un truco de luz. Se levantaron barreras. Aparecieron señales de advertencia y la sección del acantilado donde se había filmado el movimiento de la piedra quedó silenciosamente aislada del millón de turistas que caminan sobre esas rocas cada año. Pero las imágenes existían. El hombre que disparó guardó copias en 3 discos duros separados en 3 lugares diferentes de Dublín. Los científicos que escanearon la pared del acantilado antes de que se les ordenara abandonar el sitio mantuvieron sus datos en unidades cifradas a las que ninguna agencia podía acceder sin una orden judicial. Y lo que esos escáneres habían revelado detrás de la piedra era lo suficientemente inquietante que 2 investigadores de alto nivel renunciaron en lugar de firmar un informe del gobierno afirmando que no había nada allí. Ahora, por primera vez, han salido a la luz las imágenes reales del equipo de grabación del interior de esa cámara sellada. Ni el clip del dron, ni las imágenes del radar, ni las cámaras que los arqueólogos lograron introducir a través de una estrecha fractura en el basalto antes de que se cerrara el sitio. Y lo que esas cámaras captaron en la oscuridad detrás de ese muro es la razón por la que esta historia se negó a morir. Esto es lo que filmaron. Esto es lo que muestra. Y es por eso que las personas que lo vieron por primera vez no han sido las mismas desde entonces. La historia comienza una tarde normal de martes del otoño pasado con un hombre llamado Kieran Doyle. Tenía 34 años y era electricista de Dublín. No tenía ningún interés en la arqueología, ninguna conexión con ninguna universidad y ninguna agenda más allá de conseguir un clip decente del atardecer para su cuenta de Instagram. Doyle había conducido 3 horas al norte hasta la costa de Antrim, porque el pronóstico del tiempo prometía cielos despejados sobre la calzada del Gigante, ese famoso tramo de la costa norte de Irlanda, donde aproximadamente 40.000 columnas hexagonales de basalto entrelazadas se elevan desde el mar como el suelo de una catedral imposible. La UNESCO lo designó Patrimonio de la Humanidad en 1986. Los geólogos dicen que se formó hace aproximadamente 60 millones de años, cuando lava sobrecalentada inundó la meseta de Antrim, se enfrió y se contrajo, formando esos pilares geométricos inquietantemente precisos. La leyenda local dice que un gigante llamado Finn McCool los construyó como puente hacia Escocia. Doyle había estado aquí antes. Había volado su dron de consumo a lo largo de esta costa decenas de veces. La rutina nunca cambió. Vuela, graba imágenes. Elige el mejor fotograma, públicalo y conduce a casa. No esperaba nada diferente. Su dron estaba grabando una amplia panorámica de la pared del acantilado cuando algo se movió. Una enorme losa de basalto, aproximadamente del tamaño de una camioneta de tránsito, y con un peso estimado de 20 toneladas, se balanceaba hacia afuera desde el acantilado como una puerta con bisagras. El movimiento era lento, suave, casi mecánico. Detrás, oscuridad total. Durante exactamente 11 segundos, el interior estuvo expuesto al aire libre. Luego, la losa se deslizó nuevamente a su posición original, con una precisión que no dejó grietas, huecos ni costuras visibles. Después, Doyle se sentó en su auto y volvió a mirar el clip 6 veces, tratando de convencerse de que la luz había jugado un truco a través de la lente. No fue así. La sombra detrás de esa losa cambiaba constantemente en cada repetición. Algo allí atrás era real. Subió las imágenes esa noche. Por la mañana su teléfono vibraba sin parar. Geólogos, periodistas, canales de conspiración e investigadores universitarios se hacían la misma pregunta. ¿Fue real? Una de esas llamadas provino de la doctora Sarah Brennan, geóloga senior de la Queen's University de Belfast, con más de 15 años de trabajo de campo en las formaciones de basalto de Antrim. Brennan no persigue videos virales. Ha publicado extensamente sobre estructuras de rocas volcánicas en todo el Atlántico Norte. Cuando sus colegas le reenviaron el clip de Doyle, su primer instinto fue borrar el correo electrónico. Lo miró por segunda vez y luego por tercera vez.
En la cuarta visualización, llamó directamente a Doyle y le dijo que sus imágenes violaban todos los principios conocidos de la geología del basalto o que eran la invención más sofisticada que jamás había encontrado. He aquí por qué Brennan no pudo descartarlo. En todos sus años de escanear esa costa con un radar de penetración terrestre, nunca había detectado un espacio hueco dentro de esos acantilados. No es una cavidad, no es una fisura, no es una brecha. Las formaciones eran, según todas las mediciones tomadas, roca volcánica completamente sólida. Ningún estudio geológico había encontrado nunca nada. Ningún texto antiguo hacía referencia a una cámara oculta. Ninguna versión del mito Finn McCool siquiera insinuaba alguno. Ella estaba en el sitio al amanecer del día siguiente. Brennan instaló su radar de penetración terrestre en las coordenadas exactas de las imágenes de Doyle. Clima gris, viento del Atlántico cortando de lado, condiciones estándar de Irlanda del Norte. Calibró los sensores, apuntó la antena hacia la pared del acantilado, inició el escaneo y esperó. Cuando se mostró la imagen, ella dejó de moverse. Su asistente de campo dijo más tarde que pensó que el equipo había fallado porque ella simplemente no reaccionó. Se quedó allí mirando la pantalla durante casi 2 minutos completos sin escribir una nota ni ajustar un solo dial. El radar mostró una enorme cámara hueca dentro de una roca que todos los geólogos de la Tierra habían clasificado como basalto sólido, aproximadamente 12 pies de profundidad y 26 pies de ancho, sellado detrás de piedra volcánica sin entrada ni salida que ningún instrumento hubiera detectado previamente. Solo eso habría sido el hallazgo de su carrera. Pero lo que el escáner detectó dentro de la cámara convirtió la propia cámara en una nota a pie de página. 7 cifras. De pie en completa oscuridad, cada uno de ellos mide entre 7 y 8 pies de altura, dispuestos en una formación deliberada, espaciados exactamente a 4 pies y medio de distancia. Cada uno de ellos mirando en la misma dirección, mirando hacia la puerta de piedra, mirando hacia la salida. El basalto no es una roca sedimentaria. No se forma lentamente alrededor de los objetos como lo hace la piedra caliza. El basalto es lava enfriada. Era líquido cuando se formó y ardía a temperaturas superiores a los 2000 grados Fahrenheit. La única forma en que esas figuras podrían estar dentro de esa roca es si ya estuvieran en esa posición exacta cuando la lava aún estaba fundida. Lo que significa que han estado sellados dentro de ese acantilado desde la erupción que creó la calzada del gigante hace aproximadamente 60 millones de años. Los seres humanos no existirían hasta dentro de 59,7 millones de años. Cualesquiera que sean esas 7 cosas, fueron colocadas en formación antes de que algo parecido a una persona hubiera caminado sobre este planeta. A la mañana siguiente, el doctor Ian Gallagher llegó desde Belfast con un equipo de escaneo de mayor resolución. Gallagher se especializa en imágenes del subsuelo. Ha trazado mapas de sistemas fluviales subterráneos en todo el norte de Europa y ha realizado estudios de la corteza profunda para el gobierno irlandés. Ha pasado décadas leyendo imágenes subterráneas y nunca se ha sentido desconcertado por lo que encontró. 20 minutos después de su escaneo, sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar su tableta sobre una roca y alejarse. Caminó en un pequeño círculo, frotándose la nuca antes de volver a mirar la pantalla nuevamente. Los datos de mayor resolución revelaron algo que el escaneo inicial no había capturado. Las 7 figuras no eran piedra sólida, estaban huecos. Delgadas carcasas exteriores rodeaban interiores vacíos como conchas como capullos. Algo había ocupado alguna vez el espacio dentro de cada uno o algo todavía lo ocupaba. No se pudo identificar el material del caparazón. De cualquier material que estuviera hecho, no debería haber sobrevivido al contacto con la lava fundida. Nada orgánico resiste esas temperaturas. Nada sintético tampoco debería hacerlo, no durante millones de años, no bajo esa presión. Sin embargo, allí estaban estructuralmente intactos dentro de una roca que había sido fuego líquido cuando los últimos dinosaurios aún estaban vivos. En 48 horas, las agencias gubernamentales fueron notificadas silenciosamente. Un equipo de evaluación ambiental llegó al cabo de 2 días y emitió una declaración pública casi de inmediato.
Las imágenes del dron eran un truco de luz que se reflejaba en el basalto húmedo. No existía ninguna cámara. No se habían encontrado anomalías. La zona era perfectamente normal. Pero su propio consultor principal, el Dr. Brennan, la persona que habían contratado para verificar el sitio, se negó a firmar ese informe. Revisó el borrador de la declaración, lo leyó 2 veces y lo empujó sobre la mesa sin coger un bolígrafo. Los colegas presentes dicen que abrió su computadora portátil. Por última vez, revisó los datos sin procesar del sonar. Palideció por completo, cerró la pantalla y presentó su renuncia la semana siguiente. Su carta tenía 4 frases. Leída la última frase, ya he visto suficiente. Inmediatamente se colocaron barreras de acero y señales de seguridad amarillas alrededor de esa sección del acantilado. La explicación oficial fue la erosión costera y el peligro de caída de rocas. Era el tipo de explicación aburrida sobre la que nadie hace preguntas de seguimiento. Antes de que se ordenara formalmente al equipo de investigación que se marchara un pequeño grupo, logró hacer algo que nadie ajeno a la investigación había sabido hasta ahora. Tienen cámaras adentro, no a través de la puerta de piedra. La puerta no se había vuelto a abrir desde las imágenes originales de Doyle. Pero los escaneos del subsuelo de Gallagher habían identificado una pequeña fractura en el basalto aproximadamente a 14 pies de la entrada sellada, una falla natural en la roca volcánica, apenas lo suficientemente ancha como para pasar un cable de fibra óptica. El equipo introdujo un sistema de cámara miniaturizada a través de esa fractura en un cable endoscópico flexible, equipo de grado industrial, del tipo utilizado para inspeccionar el interior de las vasijas de los reactores nucleares y las uniones de tuberías en aguas profundas, con una resolución lo suficientemente alta como para leer texto con el brazo extendido en total oscuridad, capacidad de infrarrojos para entornos sin luz, y un micrófono lo suficientemente sensible como para captar vibraciones transmitidas a través de la piedra. El cable tardó casi 3 horas en pasar a través de la fractura. El basalto luchó contra ellos en todo momento. En 2 ocasiones, el cable se enganchó en irregularidades interiores y hubo que retirarlo y desviarlo con cuidado. En el tercer intento, poco después de las 2 de la madrugada, la punta de la cámara salió al espacio abierto y la transmisión se transmitió en vivo en un monitor dentro de la carpa del equipo. Lo primero que capturó la cámara fue la escala. La cámara era más grande de lo que había indicado el radar. La altura del sellado excedió lo que los escaneos externos habían estimado en casi 4 pies. Las paredes no eran de basalto tosco. Eran lisos, anormalmente lisos, como si la superficie interior hubiera sido pulida o se hubiera formado en condiciones que no coinciden con ningún proceso de enfriamiento volcánico conocido. Luego la cámara giró hacia la izquierda, y el infrarrojo captó las figuras 6 de ellas de pie exactamente donde las había colocado el escaneo de radar más reciente, erguidas inmóviles cada una de entre 7 y 8 pies de altura. Un rango que no estaba en la formación militar original que el primer escaneo había documentado, pero que estaban agrupados desplazados considerablemente más cerca de la puerta de piedra de lo que habían estado 4 días antes. Las imágenes infrarrojas los mostraban en tonos naranja y rojo contra el azul frío del basalto circundante. Estaban calientes. La superposición térmica de la cámara registró temperaturas superficiales entre 98 y 100 grados Fahrenheit, la temperatura corporal en una cámara sellada rodeada de roca atlántica helada. Las formas eran humanoides pero no humanas. Las proporciones estaban equivocadas. Las extremidades eran más largas de lo que cualquier esqueleto humano podría producir. Las cabezas eran ligeramente más grandes que el torso. Las superficies de las carcasas parecían texturizadas no como piel, pero tampoco minerales, algo entre orgánico y cristalino que la especialista en materiales del equipo de investigación dijo más tarde que nunca había encontrado en ninguna muestra geológica o biológica. Y entonces el micrófono captó algo. El equipo de investigación esperaba silencio. La cámara estaba sellada, sin flujo de aire, sin agua. No se registra actividad geológica en ninguno de los sensores externos. En un espacio que había estado cerrado durante 60 millones de años, no debería haber nada que oír. Pero el micrófono diseñado para detectar vibraciones transmitidas a través de material sólido capturó un pulso rítmico de baja frecuencia
que se repite cada 4 o 7 segundos. Coherente, estable, nunca variando. Uno de los investigadores principales del equipo, que eligió sus palabras con sumo cuidado, admitió más tarde que el patrón era indistinguible de un latido cardíaco lento en reposo. El pulso no provenía de una sola figura, provenía de los 6, sincronizado, como si lo que fuera que lo generaba dentro de cada uno de esos cascarones huecos estuviera funcionando con el mismo reloj. Había algo más. El equipo de audio aisló una frecuencia secundaria enterrada debajo del pulso primario. Tono más alto, intermitente. No rítmico como el latido del corazón, sino estructurado, modelado, repitiéndose en secuencias que no coincidían con ningún fenómeno acústico natural conocido. Un ingeniero de audio, que revisó la grabación de forma independiente, la describió como tonal casi musical, como algo que se comunica en un rango de frecuencia que los humanos no están hechos para registrar conscientemente. El escaneo de radar original realizado por el Dr. Brennan había detectado 7 cifras. La segunda exploración, 4 días después, detectó 6. Uno había desaparecido. Las imágenes de la cámara lo confirmaron. 6 figuras estaban en la cámara. El espacio donde había estado el séptimo estaba vacío, sin escombros, sin polvo, sin desplazamiento en la piedra circundante, sin grietas, sin túnel. No hay línea de fractura que conduzca a ninguna parte. El basalto que rodeaba la posición vacía era tan liso e intacto como el resto de las paredes de la cámara. Fuera lo que fuese la séptima figura, se había ido sin abrir la puerta, sin romper la roca, sin dejar ni un solo rastro físico de que alguna vez haya estado allí. Los 6 restantes no reaccionaron, no se habían dispersado, no se habían alejado del lugar vacío, simplemente habían continuado su lenta y mesurada migración hacia la entrada de piedra sellada, como si se esperaran la séptima partida, como si fuera simplemente el primero en irse. El último escaneo, antes de que retiraran el equipo, mostró las 6 figuras todavía moviéndose, todavía pulsando, todavía calientes. El más cercano a la puerta estaba a solo unos metros de la entrada de piedra, y su pulso rítmico era considerablemente más fuerte que la semana anterior. Cada vez más fuerte, cada vez más rápido, como si pudiera sentir lo cerca que estaba de la salida. La doctora Brennan, a pesar de dimitir, pasó meses recopilando todo. Los datos térmicos, las grabaciones de los latidos del corazón, los cambios de posición, las imágenes de la cámara, el análisis de audio. Escribió un artículo formal, lo hizo revisar por 2 colegas de confianza que confirmaron que su metodología era sólida, y lo presentó a la Junta de Revisión Geológica de Irlanda. La Junta lo rechazó de inmediato. Un colega que forma parte de esa junta la contactó en privado después a través de un teléfono descartable. Él le dijo que la verdadera razón no tenía nada que ver con su ciencia. La cuestión era la contención. Si el público supiera que se han documentado firmas biológicas de calor, pulsos sincronizados y patrones acústicos estructurados dentro de basalto de 60 millones de años, se romperían los cimientos de todo lo que creemos saber sobre la historia de la vida en este planeta. En abril, todo el equipo de vigilancia fue retirado silenciosamente del lugar. A los investigadores se les dijo que permanecieran en silencio o perderían sus carreras. Pero el metraje existe, el audio existe, los datos térmicos existen. Se almacenan múltiples copias en unidades cifradas en lugares a los que ninguna agencia puede acceder sin garantías que tendrían que justificar públicamente su presentación. Piense en lo que realmente muestra este metraje. 6 entidades selladas dentro de roca volcánica, desde antes de que existieran los mamíferos, irradiando calor corporal, pulsando en un ritmo sincronizado, produciendo patrones acústicos estructurados que un ingeniero de audio independiente describió como tonales y comunicativos, moviéndose lenta pero constantemente hacia una puerta de piedra que ya se abrió una vez ante la cámara. Han estado allí durante 60 millones de años. No se movieron durante la mayor parte de ese tiempo. Mantuvieron la formación pacientes quietos, y ahora en nuestra vida se dirigen hacia la salida. Más de 1 millón de turistas visitan cada año la calzada del gigante. Las familias caminan sobre esas piedras de basalto negro con sus hijos. Se toman selfies. Escuchan a los guías contar la leyenda de Finn McCool. No tienen la menor idea de lo que hay detrás de ese acantilado. No tengo idea de que a solo 39 pies detrás de la roca
sobre la que se encuentran 6 entidades, irradian calor corporal hacia la piedra congelada, produciendo sonidos que se asemejan a la comunicación y avanzando poco a poco hacia una puerta que ya se abrió una vez. La pregunta que mantiene despiertos a todos los investigadores que han tocado este caso por la noche no es acerca de los 6 que todavía están dentro. Se trata del que ya se fue. Había 7 allí. Ahora quedan 6. Uno desapareció sin abrir la puerta, sin romper la piedra, sin dejar un túnel, ni una grieta, ni un solo grano de polvo desplazado. Simplemente ya no estaba ahí. Entonces, ¿dónde está ahora? A la deriva a través de sistemas de cuevas inexploradas, bajo el fondo marino irlandés. Escondido dentro de otro acantilado, a nadie se le ha ocurrido escanear debajo de una ciudad, dentro de una montaña. Moverse por espacios. Nunca hemos considerado buscar. Los 6 restantes no se inmutaron cuando desapareció. Siguieron avanzando hacia la puerta con paciencia y firmeza, como si estuvieran esperando su turno. Hemos pasado toda nuestra existencia creyendo que éramos los primeros seres inteligentes en caminar por este planeta. Esas 6 cifras sugieren lo contrario. Algo estaba aquí mucho antes que nosotros, sellado en piedra, irradiando calidez, pulsando, con un ritmo que suena exactamente como respirar, produciendo sonidos que pueden ser lenguaje. Y ha estado esperando dentro de la roca, mientras cada civilización que hemos construido surgía y caía en la superficie sobre ella. Esas 6 figuras todavía están detrás de esa puerta de piedra en este momento. Los latidos de sus corazones son cada vez más fuertes. Sus señales de calor suben por sus pies desde la salida. Y el 7º ya está en alguna parte. ¿Crees que esos 6 todavía están detrás de esa puerta o ya han salido más? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Si quieres saber el momento en que aparecen nuevas imágenes desde el interior de esa cámara, suscríbete y activa las notificaciones porque esto está lejos de terminar.